todos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en otro vídeo del canal. En este caso vamos a tratar el tema del famoso queso manchego elaborado con leche de oveja manchega. Cuando decimos queso manchego se refiere a un queso elaborado exclusivamente con leche de una oveja. Por aquí tenemos la oveja de raza manchega. Hay varias zonas que conforman la comarca manchega, que serían Ciudad Real, Toledo, Cuenca y parte de Albacete. ¿Cómo se elabora el queso? Lo primero de todo es un ordeñado automático y luego, una vez que se obtiene la leche, se filtra y se refrigera a unos 4 grados, ¿vale? Esa leche se vierte en unas cubas para cuajar, ¿vale? A la leche se le añade cuajo natural o algún otro tipo de enzimas que hacen que coagule. Una vez que se obtiene la consistencia óptima, el siguiente paso sería cortar ese cuajo o esa leche cuajada una y otra vez hasta que obtengamos una especie de grano o una especie de pasta. Posteriormente se agita y se calienta al baño María para ir reduciendo el suero contenido en esa pasta. Lo que se hace con esa pasta o esos granitos es introducirlos en un molde cilíndrico para formar el queso, ¿vale? Y posteriormente se pasa a su prensado para eliminar aún más agua o aún más suero que pueda contener el queso. En este proceso de prensado es donde se pone una placa de caseína o un disco de caseína que lo que hace es que se adhiere a la parte posterior o a la parte de abajo del queso, ¿vale? Para identificarlo como manchego. Aparecen las palabras manchego y España y una serie de numeración que es como si dijésemos el DNI del queso. Después de eso, una vez que se termina de prensar el queso, se le da un baño de salmuera, ¿vale? Se sumerge en agua y sal y después se meten las cámaras de curación. La curación puede ser desde 30 días, ¿vale? Hasta 2 años. Eso ya depende del fabricante, que quiere producir quesos semicurados, quesos curados, quesos viejos. Cuando el queso está en el periodo de maduración, prácticamente ya está al final de la etapa en la que ya se produce el queso resultante para el consumo, hay un organismo que se llama el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manchega. Es el encargado de realizar inspecciones periódicas para garantizar que todo el proceso se desarrolla conforme a la normativa que regula esa denominación de origen. Otro dato añadido es que el queso manchego tiene reconocida a nivel europeo una denominación de origen que lo protege frente a otros tipos de queso. Esa denominación garantiza un producto resultante de muy buena calidad. Otra de las cosas que también pueden encontrarse dentro de un queso es queso de oveja manchego elaborado con leche cruda o leche pasteurizada. Cuando es leche cruda, ¿vale? Pues lo que quiere decir es que el queso se elabora con esa leche directamente a la elaboración, ¿vale? Que hemos dicho anteriormente. Y cuando mencionamos leche pasteurizada, a lo que hace referencia es que esa leche se eleva a una temperatura en torno a los 80 grados durante un periodo de tiempo, ¿vale? Para eliminar ciertas bacterias patógenas, pero ese proceso lo bueno que tiene es que no afecta a la flora que a las propiedades nutritivas de la leche. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de ver un queso y comprarlo en un establecimiento son varias señales que nos indican sí o sí que ese queso es manchego 100% sin ningún fraude. Una de las cosas sería el disco de caseína que está en la parte posterior de abajo, ¿vale? Si se le da la vuelta veremos, como vemos en estas fotos, un logo de caseína, ¿vale? Aquí no se aprecia muy bien, ¿vale? Pero aquí se ve un poquito la caseína en este queso, ¿vale? Os pondré una foto para que lo veáis más grande, ¿vale? Luego también tenemos esta etiqueta que es la denominación de origen del queso manchego, ¿vale? Muy importante, cuando veamos en un establecimiento quesos, por ejemplo, que aparecen con un molino, con el famoso Don Quijote y Sancho Panza, que dicen elaborado en La Mancha, ¿vale? Pues podemos encontrar que no son quesos auténticamente manchegos. Por lo tanto, no pueden denominarse manchegos como tal. Estaremos comprando un queso que no es manchego. Es decir, es muy sencillo a la hora de ver y comprobar que es manchego y reconocer un queso en un establecimiento. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Recordad, suscribirse, darle a like y si queréis seguir al tanto de todos mis vídeos, activar la campanita para que os avise en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Chao!